Buenos días, mi nombre es William Valdemar Hernández Diegues, carnet 2012-894. En este video explicaré el funcionamiento de la aplicación que se ha desarrollado en base a Codeigniter y en base a lo que es Visual Code Studio. Para ello, pues utilizaremos la evaluación que se nos ha asignado, tomando también como base el modelo de la base de datos que se necesita para poder realizar, la cual pues será del diseño número 2, que corresponde al número del carnet que corresponde a mi persona, siendo este el modelo que debemos de desarrollar, el diseño 2, donde están los clientes, suscripciones, películas, directorios y países. Para ello pues vamos a utilizar el programa de XAMPP, y en él pues utilizaremos a través del administrador, vamos a colocar lo que es el localhost para poder trabajar directamente a través de MySQL lo que son las bases de datos que se necesitan. Para ello pues trabajaremos directamente sobre MySQL. En la siguiente ventana, acá tenemos la ventana de MySQL, y para ello pues previamente hemos creado las bases de datos y las tablas, para las cuales explicaremos en este momento. Y pues que acá tenemos una muestra de lo que es la tabla que se creó, donde se han ingresado datos a la tabla clientes. Se mostrará la estructura de dicha base de datos, donde se tiene la tabla de clientes, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, fecha de suscripción, código electrónico y teléfono, que son los campos que va a contar la tabla número 1, ¿verdad? Que sería la de clientes. Si nosotros verificamos, acá podemos ingresar clientes y aquí podemos agregar, si nosotros quisiéramos iniciar una nueva tabla o empezar desde nuevo cada una de ellas. Es así como estaremos en este caso pues trabajando nuevamente, y iremos poniendo los ejemplos del código que se ha utilizado para, o que utilizaremos para la creación de las diferentes tablas. Para ello pues primero pues el paso número 1 es crear la base de datos. Acá venimos, tenemos dos opciones: crearla desde la base de datos acá de manera gráfica, o bien desde SQL y poder desde ahí venir y realizar la base de datos correspondiente. Para ello pues se utiliza, utilizaremos el nombre que queramos. Podemos continuar, y de esa manera creamos la base de datos que necesitamos. Para crear lo que son las tablas, vamos a la tabla de países, en donde debe de ir los campos a utilizar, la llave primaria y el campo que vamos a necesitar en este momento, ¿verdad? Vamos a ver, verificando acá, que debemos de tener seleccionada la base de datos que acabamos de crear, para que esta no nos dé ningún problema dándole clic en base de datos y posteriormente dándole clic encima, y con eso pues ya la tendremos seleccionada de las tablas como corresponde. Entonces tenemos la primera tabla, luego tenemos la tabla de directores, la cual también utilizaremos, donde vamos a crear el director, el ID, que será nuestro campo llave en este caso, el director, el nombre, tipo varchar, el apellido varchar y el país INT, que esta es una llave foránea. En la parte de abajo, con la palabra constraint, haremos referencia directamente utilizando la tabla de países, y posteriormente iremos agregando, ¿verdad? La llave foránea con el campo
Device ID y pues el foreign key, el mismo campo, y posteriormente diremos que vamos a actualizar en cascada y también vamos a eliminar en cascada para que nos quede de manera correcta nuestra tabla número 2. La tabla número 3 que debimos crear fue la tabla de clientes. En este caso, la tabla de clientes, debemos de crear el nombre de la tabla, el ID de la primaria, la llave primaria, el nombre, que es tipo varchar de 60, apellido varchar de 60, la fecha de nacimiento que la estamos colocando date, tomando en cuenta que es año, mes y día, la fecha de suscripción también tipo date, y el correo electrónico que lo vamos a varchar, así como el teléfono que se necesitaba para crear la base de datos número 3. Posteriormente ya viene la de las películas, que es la llave foránea. Pues creamos películas, luego primary key para la llave primaria, la fecha del estreno tipo date, la duración que es un small int por el tamaño de caracteres que se necesitan, y el director ID que será nuestra llave foránea, la cual con constraint la estamos colocando, y posteriormente el director ID, foreign key y director ID, y posteriormente hacemos referencia a la tabla de directores con el campo de director ID, que en este caso es su llave primaria. La actualizamos en cascada y la usamos de igual manera en cascada para crear la siguiente tabla. Finalizaremos el área de las tablas con la creación de lo que fue la tabla de suscriptores. En el caso de la tabla se utilizó una llave primaria también en la suscripción ID, posteriormente se hizo una llave foránea con el cliente ID, otra llave foránea con películas ID, la fecha de suscripción de tipo date, la fecha de finalización tipo date, el precio que es float para que pueda trabajarse con decimales, y se crearon las dos llaves foráneas a través de constraint cliente ID como una llave foránea, y tomando como referencia la tabla de clientes con su llave primaria que era clientes ID. Se actualizó en cascada y se borró en cascada. De la misma manera se trabajó la llave foránea de películas ID y se hizo referencia a la tabla de películas, con el campo llave que era películas ID, y luego se actualizó para poder trabajar las tablas. De esa manera pues tuvo lo que era las tablas para tener la base de datos preparada para lo que era directamente el trabajo que se necesitaba. Entonces el modelo que a mí me tocó, que fue el número 2, nos quedó de la siguiente manera. Vamos a armar acá, acorde a cómo se encontraba en nuestro examen. De esta manera pues nos quedó realizada nuestra primera fase del examen, que es crear nuestra base de datos y nuestras tablas acordes a lo que nosotros necesitábamos. La segunda fase de nuestro examen es la creación del código, que a continuación explicaré, hecho en Visual Code Studio y trabajado con el framework Coordinator, el cual pues lo trabajamos directamente en Visual Studio, Visual Code, perdón. Y pues para ello pues tenemos acá nuestros diferentes códigos. Cabe mencionar que para iniciar pues bajamos el framework que fue proporcionado, y en el cual encontramos algunos aspectos importantes que debemos de dar a conocer, como lo es el nombre que nosotros le colocamos a nuestro framework, el cual debe de estar guardado en el disco C, en SHAM, en HDoc, y ahí debemos descomprimir nuestro framework para poderlo trabajar de ahí. Posteriormente ya le damos a abrir, vamos a abrir la carpeta, y de esa manera escogemos la carpeta que nosotros vamos a trabajar, la seleccionamos, que en este caso yo ya la tengo, y pues voy a tener acá mi trabajo. Posteriormente vamos a tomar en cuenta que yo debo de colocar aquí, primero tomar en cuenta que acá en el app yo voy a poder mostrar las diferentes opciones. Lo más importante sería acá en app
y en configuración para ver las configuraciones necesarias. La primera configuración que debemos de ver es la base de datos. La base de datos debe de ir en esta parte de acá conectada, para conectar la base de datos, en el cual debe de ir el hostname, que es el localhost, el user, que será nuestro usuario, el cual no tiene contraseña en la base de datos que acabamos de realizar. El nombre de la base de datos, que en este caso yo le había colocado el nombre de examen 2, y la nueva que yo acabo de hacer ahorita se llama. Estos son los únicos cambios que debemos de hacer en la base de datos, y esto nos va a servir a nosotros para que queden conectadas directamente hacia nuestro trabajo. Posteriormente le debemos dar clic en guardar, y con eso nuestra base de datos pues quedará conectada para ser trabajada en nuestro trabajo. Posteriormente debemos venir y debemos ir aquí a app, y en app vamos a buscar el app nuevamente, y aquí tenemos que cambiar o verificar la dirección en la cual estamos trabajando. El HTTP localhost, el nombre de la carpeta donde tenemos nuestro proyecto y la palabra pública. Por default nos abrirá lo que es el index para nuestro trabajo que ya está programado acá. Como tercer paso vamos a ir a las vistas, que vamos a buscar acá en View. Las vistas, para ello pues creamos una carpeta nueva llamada clientes, ya que clientes fue la tabla que se trabajó en nuestro trabajo. Nuestro trabajo que hicimos fue la tabla de clientes. Entonces en View se creó en View que es vistas. Vamos a ver acá, vamos a chequear para ir haciéndolo. La app, luego vamos a ir acá a View, perdón. En View tenemos la tabla de clientes que fue creada, dándole botón derecho y pues nueva carpeta. Acá tenemos los que se utilizaron, las vistas que se utilizaron, la vista de crear, la vista de editar, eliminar, y la vista de listar, que fue la principal que utilizamos. Vamos a iniciar con la de listar. Con la de listar, pues acá nos aparece primero que todo lo que es una cabecera. Esta cabecera se trabajó ya que se hizo un template se validó para que pudiéramos facilitarnos el trabajo y no estar utilizando todo el código, sino que solo cierta parte. En la parte de arriba, se utilizó en este caso, dentro de la configuración, la cabecera, ¿verdad? Posteriormente venimos, hicimos un enlace a la página de crear, y le pusimos el nombre de crear. Esto nos servía únicamente para enviarlo como enlace. El H1 le pusimos solo para que pusiéramos el título de nuestro trabajo, y posteriormente ya creamos una tabla. En esa tabla lo que hicimos fue desplegar eh, de manera horizontal cada uno de los campos que manejaba nuestra base de datos para que nos aparecieran en pantalla. Luego acá utilizamos el for each, donde abrimos primero el PHP para poderlo trabajar, y utilizamos el for each de clientes hasta clientes. Esto nos sirvió para hacer un recorrido en la base de datos y podernos mostrar, tomando en cuenta que en el controlador se realizó la programación para que la variable que se tiene ahora acá y que se jaló del controlador hacia esta parte pudiera ir mostrando cada uno de los datos buscados en la base de datos. De esta manera se corre nuestra base de datos para ir mostrando cada uno de los campos que ésta tuviera. Posteriormente se le hizo una referencia acá, o dos links, para que se mostrara también lo que era el botón de eliminar o el botón de editar, que era para que al darle clic nos fuéramos directamente hacia el trabajo que nosotros teníamos. Para ello pues creamos nuestro enlace directo con el nombre que queríamos y hacia dónde queríamos que llegara. Al finalizar abrimos nuevamente el PHP para cerrar el for each, como acá también se cerró, aquí también lo abrimos, y esto sería el tbody que utilizamos y la tabla que utilizamos para poder realizar nuestro trabajo, en este caso para el trabajo de la lista de listar. Al finalizar le pusimos un pie, el cual pues solo era para finalizar nuestro trabajo y que pudiéramos trabajar correctamente.
La siguiente vista que tenemos o que realizamos fue la vista de crear. La vista de crear solo la utilizamos directamente para poder crear, en este caso, el ingreso que se le iba a dar al cliente. Para ello, pues se creó un formulario simple a través de HTML, en donde se tuvo la acción, se mandó para una URL a través del método post y posteriormente se crearon los botones a través de botones label para tener cajas de texto de ingreso y posteriormente eso se hizo con cada uno de los campos que se utilizaron en la tabla y al finalizar se utilizó un botón command a través de un submit para guardar el botón y darle clic a través de este formulario que se trabajó en HTML. En el caso de editar fue similar a lo que se hizo, ya que se está editando los mismos campos que se van a ingresar, por ende pues se realizó acá el formulario de edición o de editar y pues nos sirvió. En el caso del de eliminar se hizo algo similar, debido a que primero pues antes de eliminar se debía de verificar los datos para ver si hay que está uno seguro y posteriormente tener cada uno, al estar seguro de los datos, en mostrar los datos únicamente y posteriormente, después de mostrar esos datos, pues, eliminar el registro que se haya tenido, ¿verdad? De esta manera, pues se crearon las vistas para poder trabajar. Asimismo, para crear una vista, pues debemos de darle F1, parte de Spark, debemos crear una vista y acá primero debemos poner un nombre. Si queremos una estructura de HTML para trabajarla o si simple y sencillamente no queremos que nos aparezca en blanco. Si le damos que sí, nos aparece la estructura y si le damos que no, pues nos aparecería de esta manera sin nada. Seguidamente lo que creamos fue el modelo. El modelo pues lo ubicamos de la misma manera, ¿verdad? Vamos a ubicar el modelo. Voy a dar este momento, acá está el modelo y en el modelo pues tenemos el modelo de cliente que se hizo. Abrimos en clientes. Esas son las vistas, perdón. Aquí está el modelo. Entonces aquí tenemos el modelo que es el cliente. En el caso del modelo se trabajó a través de una clase que se llamó clientes y lo que se hace en el modelo es que se le asigna el nombre de la tabla que vamos a utilizar, o en este caso la tabla a la cual se le hizo su proceso CRUD, y se asigna la llave primaria que está acá, que se debe poner, y posteriormente se habilita para que puedan utilizarse las diferentes columnas de lo que es la base de datos. Para ello se colocó cada uno de los campos que se tienen para que estos pudieran ser funcionales en su momento adecuado. Y así eso era lo que se trabajó en el modelo. Al crear el modelo automáticamente nos pregunta si podemos utilizar el controlador. Y en el controlador lo único que vamos a hacer es colocarle el nombre del controlador para que vamos a utilizar, qué tabla vamos a utilizar. Si vemos el controlador acá para que de una vez quede explicado, es el que más trabajo lleva, ya que es el que lleva el enlace entre el controlador y la vista para que este pueda funcionar. Iniciamos con la cabecera acá, ¿verdad? En un HP y pues nos dan los datos que por lo general estos ya vienen por default. A partir de aquí empezamos a instanciar y empezamos los métodos para colocar la función index. Esto nos sirve para tener un index en nuestro trabajo. Vamos con el cliente. El cliente venimos, instanciamos a través de un cliente y creamos una nueva variable, ¿verdad? Vamos a crear también un arreglo directamente, el cual nos va a servir para hacer el ordenamiento de datos, dependiendo cómo nosotros lo queramos. Si lo queremos por número de ID o si lo queremos por nombre, entonces tendríamos que cambiar el campo al cual vamos a escoger. Entonces utilizamos en este caso la variable dato y ahí vamos a guardar cada uno de los elementos que se encuentran, ordenándolos por order by y a través del campo de cliente ID. Estos datos los vamos a utilizar también, que son las cabeceras, son los templates que utilizamos y que los guardamos siempre en una variable para que los podamos ver y mostrar en una vista cuando fuera necesario, que es la vista que se encuentra aquí abajo de los templates. Tanto de lo que es la cabecera como lo que es el pie para que
a facilitarnos el trabajo cuando fuera necesario. Luego trasladamos a través del arreglo de las vistas, pidiendo que hubiera un retorno, o sea, que nos mostrara en una vista, buscando el lugar donde teníamos guardados nuestros datos. En este caso es en la carpeta clientes de nuestra vista y listar, que se llamaba la vista, y que ahí mostrara los datos que iba a guardar en el primer procedimiento del index. Para lo que fue el procedimiento de crear, en este caso lo que hicimos nosotros fue, tenemos un retorno de cliente crear, ¿verdad? Para que pudiéramos nosotros tener el retorno de ver lo que estábamos haciendo. Insertar cliente, la función de insertar cliente, lo que se hizo fue que al cliente se le creó una nueva base en cuanto a los modelos, y pues acá el cliente pues se utilizaron cada uno de los campos para instanciarlos, que estos fueran jalados y que fueran mostrados a través de una variable, tomando como base cada una de sus variables, una variable para cada uno de los campos, y estos fueron guardados directamente en lo que se necesitaba. Posteriormente se tiene un dato, que es la variable donde va a guardar cada uno de estos datos, para que estos puedan ser mostrados y para que puedan ser eh, juntados como un arreglo más en un dato, ¿verdad? Posteriormente se hizo la insertar datos, y a través de un hecho se mostró un mensaje donde dice datos almacenados con estos. Posteriormente se hizo una referencia, o se hizo en este caso un enlace hacia listar, para que regresara nuevamente. En el caso de eliminar, se trabajó el registro de eliminar mostrando los datos, y se necesitaba borrar. Para ello se utilizó un dato en el cual se tiene que verificar si es el código correcto el que se va a eliminar, y posteriormente con delete se debe de eliminar. Acá se utiliza el cliente, que se utilizó con base al ID, ¿verdad? Con base al que se esté buscando, y que se verifique que sea el cliente que se tiene en la base de datos para poderlo borrar, y que en ese momento pues se haga la eliminación. Posteriormente se redirecciona nuevamente al listar. Para modificar y editar, lo que se hizo fue un mensaje primero para indicar que se está modificando datos. Posteriormente el cliente ID se utilizó como una variable, y se utilizó el cliente del modelo. Se buscó por medio del cliente ID para obtener los datos a través de un arreglo que se generó, y un ciclo, en este caso se utilizó la sentencia where para verificar que si el cliente era igual a lo que teníamos el cliente ID, entonces que se mostrara el primer archivo que se tuviera, y posteriormente se redireccionara la vista, y luego se enviaran los datos nuevamente hacia lo que era la vista de editar, ¿verdad? Que vimos anteriormente. En las modificaciones el cliente pues viene, y después de ser modificado, entonces ya vuelve a ingresar nuevamente los datos en el formulario que vimos anteriormente, y pues acá se hace el procedimiento para que pueda volver a ingresar cada uno de los campos y realizar las modificaciones dentro del arreglo nuevamente. Posteriormente ya solo con un update se va a actualizar el dato que se tiene, y se manda un mensaje directamente para lo que es la modificación de datos, y se hace referencia para regresar de nuevo a nuestro trabajo. En el caso de Coordinator, eso fue lo que se trabajó directamente en el proyecto. Cabe mencionar que se le instaló la extensión de Coordinator Spark y algunas otras extensiones que fueron utilizadas. Para ello, pues acá se debe de utilizar Coordinator, ¿verdad? Y al tener acá estas extensiones, nos va a aparecer el nombre. Si nosotros no la tuviéramos, en mi caso yo la tengo instalada. Si no la tuviéramos instalada, simple y sencillamente debemos de darle clic acá en la instalación y reiniciar lo que es nuestro programa para poderlo, para que pueda ser funcional y que la extensión ya esté utilizando. Lo mismo que la extensión de Emmet, si nosotros la necesitáramos en algún momento para poderla trabajar. En cuanto a las aplicaciones, pues el proceso CRUD lo que pretende es poder realizar los procedimientos básicos, como lo que es el ingreso de datos, la eliminación de datos, la modificación de datos y la vista general de los datos, en donde yo puedo visualizar pues la tabla de alguna manera para poderla trabajar como se pudiera
realizar, ¿verdad? Y pues eso básicamente es el trabajo que se hizo en cuanto a nuestro trabajo de Coordinator. Y pues eh, esperamos pues sea útil y que esperamos pues que se haya sido entendido lo poco que se pudo explicar por cuestiones de tiempo realmente. Y pues ese es el examen parcial 2 que se generó.